medio virtual la posibilidad de que se filtre a manos extrañas es delicado, ¿no? Creo que en el 18, señor decano, si lo vemos, dice el señor decano, convoca la sesión extraordinaria del Consejo de Facultad dentro de los 3 días hábiles de recibida la documentación señalada en el artículo precedente, ¿no? Los expedientes, para someter a su aprobación o ratificación. O sea, el Consejo tiene la obligación de reevaluar, ¿correcto? De verificar que todo esté bien, no haya algún error, alguna omisión, ¿no? Y se corrige. Entonces, pero ¿cómo puede hacer eso si no tiene los expedientes? Sería imposible. Entonces estaríamos faltando nuestra función. Creo que es un tema de cumplimiento de funciones, ¿no? Es un tema de gestión de procesos. Imagínense que nosotros en el Consejo de Facultad tuviéramos que volver a revisar uno por uno. Entonces, ¿para qué? ¿Cuál es la finalidad de tener una comisión? Entonces, si usted tiene una observación en particular en base al acta del docente A o B, lo que sea, entonces usted solicita y se muestra ese expediente. Y respecto a algún punto, ¿no? Parece que se remite el acta correspondiente. Adelante, doctor Salas. Señor decano, ahí, por ejemplo, el artículo 18 no dice que el Consejo va a revisar los expedientes. En ningún sitio dice eso. Así es. Porque los expedientes se remiten al decanato, porque el decanato sí ve que todo esto esté conforme y por eso somete al Consejo la aprobación o no de lo evaluado por la comisión. Y por si acaso la comisión ha sido designada o ratificada en un Consejo de Facultad. O sea, se supone que tiene la suficiente garantía para poder hacer las evaluaciones y remitir sus informes. Y más que son 5 miembros. Y los 5 firman todos, nadie pone ninguna objeción a la evaluación. Y vuelvo a repetir, ahí no dice que cada miembro del consejo va a revisar todos los expedientes. O si no, ¿cuándo se terminaría eso? Nunca. Señor decano. Adelante, profesor Lavado. Yo creo que la apreciación del doctor Salas está clara. Hay una comisión que hace la evaluación. Esa comisión, en base a una tabla, respaldado por una norma, ha revisado los expedientes, ha hecho una tabla y ha evaluado, hay un informe, todos aprueban. Entonces, estamos votando este informe, salvo que algún consejero tenga una observación contra un postulante y lo haga. Y eso no está sucediendo, señor decano. La cosa está clara. Si alguien se opone a algún postulante, de repente puede revisar o pedir la revisión de un expediente, eso está permitido. Pero alguien, yo no escucho que alguien se opone a algún postulante. Señor decano, si me permite. Adelante, doctor Wong. Uno es reiterar lo precisado por el colega Salas y también con el colega que me ha precedido. Y eso significa leer coherentemente lo que dice el artículo 18 con respecto al artículo 17. Lo segundo es el problema fáctico, de hecho, real. Sería interesante, ¿no es cierto? Creo que algunos colegas quieren regresar pues la época en la cual todos participaban haciendo de todo, ¿no es cierto? Y creo que esa es una época ya bastante superada, en el cual no todos hacen de todo, sino hay comisiones y equipos de trabajo que desarrollan actividades. Yo creo que debería ser más directo a algunos colegas de decir, bueno, ¿cuál es la observación que se tiene? ¿No? Se entregan los expedientes, se entregan formalmente por el mecanismo formal del SGD, ¿no? Todos tienen libertad para hacer los documentos, más aún los reglamentos, como todos los reglamentos, están abiertos a consulta, e incluso si se observa y detecta una irregularidad. Nosotros no somos notarios, no somos abogados, en el cual podemos percibir algún error o falla, o una, como se dice, un documento falso, que luego de esta aprobación puede también apelarse si es que creen conveniente. Pero de manera práctica es imposible que un conjunto de expedientes pueda ser discutido en una reunión de este nivel, ¿no? Simplemente para aclarar eso. Gracias. Adelante, profesor Loja. Gracias, señor decano. Acá tenemos el acta número 2,
con los resultados de la evaluación. ¿Alguno de ustedes podría hacer alguna observación con esta información? Yo creo que no, porque no tenemos el sustento, ¿correcto? ¿Cómo se puede decir que no hay observaciones si no tenemos los elementos para poder revisar, valorar si esto está bien? Entonces, no se puede. Esta acta, pues, no tiene acá la suficiente información, porque falta, pues, los expedientes. Como digo, son de carácter reservado, no es que lo vamos a evaluar acá, obviamente deben ser enviados con anticipación para que se pueda revisar y si hay alguna observación, Profesor pues, Loja, permítame, puntualmente se discuta en ese permítame, momento, ¿sí? Esa es la idea. No tampoco profesor Loja, ¿me discutir en pleno permite? consejo. Perdón, pues, doctor Salas, si me permite acabar la idea. Que termine el profesor Eh, Loja. Gracias, señor decano. Ya. Entonces, Bien, la idea es o tener sea, simplemente los el profesor elementos Loja para poder no evaluar. confía en la comisión, Si me así de permite, simple. señor Y son 5 doctor miembros de la Salas, comisión, y los doctor 5 Salas, si me firman al permite acabar, unísono. Yo no creo, doctor entonces Salas, ahí, si alguien me pusiera permite alguna acabar. observación, perfecto, ahí sí. Entonces, el Después del profesor doctor Salas, Loja no confía en la comisión, simplemente, pues, habrá que invitarlo a que revise todos los expedientes. ¿puedo continuar, doctor Salas? Gracias. Entonces, Adelante, ya me no es quedo cuestión de... callado, propio. Gracias, doctor. Entonces, no es cuestión de desconfianza, doctor. Recordemos que en el último cambio de clase hemos sido observados por el rectorado. Yo creo que si hubiéramos podido revisar los expedientes, hubiéramos podido de repente detectar esa anomalía y lo hubiéramos corregido acá. Ese es el sentir de esta propuesta, ¿sí? No es esperar a que llegue arriba y nos digan, bueno, tantos filtros y no han podido darse cuenta de esto. Simplemente es apoyar en lo que se pueda a la comisión. Esa es la idea, ¿correcto? El doctor Francisco, como miembro de la comisión, ha tenido que reevaluar un grupo de expedientes por orden del rectorado, ¿sí? Porque detectaron una anomalía. Es así. Entonces, para prevenir eso, pues, tenemos el apoyo del consejo. Esa es la idea, señor decano, simplemente. Con eso acabo. En el anterior caso hubo un problema que se generó en el mismo consejo universitario en función de mantener criterios que en realidad ya estaban totalmente desfasados y que luego han sido superados. Esa fue la observación de no es que nos enmendaron la plana, no es así. Es en todo caso la interpretación suya. En todo caso, le solicito si usted tiene una observación de algún expediente para hacer la revisión correspondiente, ¿no? Doctor, señor decano, Sugeriría ¿podría unos simplemente hacer minutos, la por favor? consulta, señor decano, para, digamos... Ingeniero Loja, la interpretación que usted hace de lo que muestra en pantalla no se condice con lo que dice ahí, es un problema, yo pienso, de Eso cómo es lo que usted comprendemos, dice. un problema de comprensión del texto. No Correcto. dice, le estamos aclarando que si usted tiene una observación, la haga, ¿no es cierto? Correcto. Y entonces esta instancia tomará nota del... ¿no? Lo que dice Gracias. el doctor Salas es cierto, ¿no? Usted está haciendo ese tipo de insistencia, entonces supone que usted no confía pues en la comisión y es su derecho también, es su derecho también, no hay problema, pero hay que decirlo de manera si no, nadie abierta, confía en nada. explícita. Tenemos una Contraloría, tenemos SOSI. Eso no significa que no confíen en nosotros, simplemente son órganos de supervisión, ¿correcto? Si no, pues nadie confiaría en la facultad, porque tenemos órganos de control arriba, ¿no? Entonces todas las facultades no tienen criterio, ¿no? Bajo ese concepto, pero no es así. Son órganos de soporte, de apoyo, de revisión. Hay que verlo positivamente. En ese sentido, entonces, mi voto iría, pues, en contra porque no se está cumpliendo el artículo 18. Pensé que era una cuestión simplemente de omisión involuntaria, pero creo que no se entiende, entonces, mi voto sería en contra, señor decano. Doctor, voy a pasarle. Sí, adelante. Es un patrón también, no hay problema. Bueno, vamos a no solamente aclarar, sino la necesaria precisión. No solamente no lee con claridad, sino tampoco interpreta las resoluciones que emana Es lo que usted dice, estimado. Por favor, ingeniero Loja. Gracias a esas dos observaciones
¿no es cierto?, que nos hizo el Consejo Universitario, esas dos observaciones conllevaron a que el propio Consejo Universitario precisara a través del Vicerrectorio Académico dos conceptos básicos. Uno, de que se demoraron varios años para decir que existe una ley de agilización o trámite documentario que debería tomarse en cuenta, que no la habían señalado. O sea, eso me parece interesante, pero ese es el problema de que el BRAP debió hacerlo años atrás, ¿no? Y se logró, gracias a esa observación, que lo precisaran a través de un oficio. Lo segundo es la observancia que hace el presidente de una comisión de decanos, que es un abogado, ¿no?, en el cual, ¿qué cosa observa?, ¿no?, de que deberíamos poner de manera consecutiva, ¿no es cierto?, las actas 01, 02, 03, 04, 05 de todos los procesos que pueden ocurrir en el año. Cuando hemos consultado a diferentes facultades, coinciden con el formato que nosotros hemos utilizado, y no solamente nosotros en este periodo, sino desde mucho tiempo atrás de las otras comisiones de evaluación docente. Entonces, no hay observancia o no, una enmienda de la plana, sino simplemente que ellos han tenido que aclararnos, ¿no es cierto?, y con un documento formal de que tiene que considerarse algunos documentos innecesarios cuando lo decía explícitamente el reglamento. Más aún, se observó además, y eso paulatinamente conllevó a que reiteraran parte del discurso que estaba en la época de la pandemia. Entonces ya, de alguna manera, ya eso se ha superado por parte de la reglamentación que están acordando a estas alturas en el Consejo Universitario de la Universidad. Entonces, y no reitero, sino acompaño la idea de que todo colega, ¿no es cierto?, puede solicitar formalmente, incluso cualquier expediente, y revisarlo. El reglamento lo ampara, en el cual si uno tiene sospecha de que hay un documento írrito, ¿no es cierto?, puede solicitarlo. Hemos observado, ¿no es cierto?, que hay documentos que, por decir, ¿no es cierto?, si la fecha es la más adecuada o no, y no le echo la culpa a otras instituciones, sino que eso conlleva, ¿no es cierto?, a que cada persona que presenta su expediente tiene que fundamentarlo, ¿no? Gracias, señor decano. Muy bien. Entonces, tenemos un voto en contra del consejero Loja y una abstención del consejero Néstor Santos. Señor decano, ¿me permite? Adelante. Me alegra saber que estamos en un proceso de mejora continua y eso es para bien de la entidad, pero tampoco podemos cuestionar el punto de vista de los colegas, ¿no? Si algo observaran de este proceso, la primera observación va a ser al Consejo y conjuntamente con la comisión. Por lo tanto, ambos tenemos que estar en línea. Cuando veo el acta número 2 de la comisión, ellos simplemente aprueban el resultado, pero no proponen, tal cual establece el reglamento, al Consejo o al decanato la aprobación de la ratificación de los colegas evaluados. Esas formalidades creo que hay que irlo revisando. Yo invocaría al señor presidente de la comisión, de repente, en lugar de elevar, que es un término muy, muy simpático, de repente usar el término proponer, tal cual lo establece el reglamento, ¿no? Lo hago en el ánimo de ir mejorando, porque es una buena práctica que se sigue en toda entidad. Sí, señor decano. Adelante, doctor Salas. Y ahí en el acta número 2, en los acuerdos, claramente dice, estando al resultado de la calificación de la comisión de pleno, acordó aprobar los resultados de la evaluación de la hoja de vida para el proceso de ratificación docente de la Facultad de Ingeniería Industrial de San Marcos, quedando todos los postulantes aptos para su correspondiente ratificación. Ahí está la propuesta. No sé qué cosa está leyendo el doctor Néstor Santos. Sí, efectivamente, así es como se manifiesta en el acta número 2. Pues vamos a continuar daríamos entonces por aprobado por mayoría, ¿no es cierto?
el, el proceso de ratificación docente de los colegas que se ha mencionado para que se eleve a las instancias superiores correspondientes. Sí. Le enviaré por escrito, doctor, mi observación para que conste en el acta. También pediré que conste en el acta que hay un problema de interpretación sistemática de Tejero Loja respecto a los reglamentos, ¿no? Para que conste en el acta. Puede colocarlo. Muy bien. Claro. Señor decano, si Sí. usted estima conveniente, lo dejo a su criterio, quisiera que conste en el acta lo expresado por usted, que el consejero Néstor Santos permanentemente se abstiene de los acuerdos, si usted estima conveniente. No, en el caso suyo no es permanente, ¿no? Pero digamos, el mayor porcentaje, a eso no me estoy refiriendo en la acotación en el acta, ¿no? Muy bien, entonces hemos agotado los 6 puntos de agenda del Consejo Ordinario. Señor decano, Sí, creo que la que viene es una sesión extraordinaria. así es. Entonces, antes de terminar, me Muy gustaría, creo que en la sesión ordinaria sí se puede hacer cambios. Me gustaría ver 2 temas. Uno es un oficio, un documento dirigido al Consejo que me llegó en copia, que le remitía copia a usted y al secretario. Era sobre una observación creo que me parece de un colega. Y luego también una denuncia de un colega, sobre un colega. Y el segundo punto también me llegó en copia, un pedido de los alumnos que estaba pendiente de atención. Me gustaría si esos 2 temas pueden ser tratados el día de hoy o usted fije en qué oportunidad. En términos generales se presentan ese tipo de inquietudes al principio, ¿no? Para ser incluidos en la agenda. Adelante, señor Olín. Sí, buenas tardes, consejeros. El día de ayer envié mediante correo documentación para el presente Consejo de Facultad, debido a que el 26 de febrero se envió una relación de documentos dirigidos a este consejo que se iba a realizar en este mes. Sin embargo, no fueron puestos en agenda de consejo. Me comuniqué justamente con la persona que se encarga de enviar la agenda ese mismo día que fue enviada para que puedan ser incluidos los documentos enviados. Se cabe precisar que los documentos enviados fueron enviados por MAT también, y se remitió los documentos a la persona para que se pueda agendar, ¿no? Pero no se recibió respuesta hasta la emisión del correo que se envió el día de ayer. Es por ello que queríamos presentar los 4 proyectos que hemos enviado en el Consejo Ordinario del día de hoy. Claro, la sugerencia sería, uno, que lo han enviado el día de ayer. Normalmente las agendas se tratan de hacer por lo menos 48, 72 horas antes. La sugerencia sería que eso se incluya en el siguiente consejo ordinario, ¿no? ¿Me podrían decir cuándo sería el siguiente consejo para estar al tanto? Porque las solicitudes se enviaron con 2 semanas de anticipación. Bueno, ya lo he visto el día de ayer, ¿no? Claro, porque no tuvimos respuestas, a pesar de que se hizo desde el día jueves, me parece, la consulta del por qué no se habían puesto en agenda. Sí, se me podría indicar cuándo serían el próximo consejo ordinario para que se pueda colocar. En el transcurso del mes, exactamente, no tenemos, debe ser en 1 o 2 semanas. Pero nos faltaría una sesión ordinaria. En esa sesión la vamos a ver. Está bien, señor decano. Entonces, los 4 proyectos que se Les han han enviado mandado por mediante escrito, correo. ¿no es cierto? Por escrito, sí, yo he visto la evaluación del derecho a tacha, ¿no? 3 o 4 propuestas interesantes de los estudiantes, ¿no? Que sí es necesario abordarlo, ¿no? En el caso del profesor Santos, no sé si usted hizo llegar un oficio. Ahí tengo una duda, señor decano. Sí. ¿Es necesario que un consejero haga su pedido necesariamente por el MAT? Si hay un correo que utilizamos para comunicar la agenda y el material, o nos llega una denuncia, y le remito al secretario con copia a usted, ¿eso no será suficiente? ¿O debo yo todo ese correo traducirlo en una carta y pasarlo por el MAT? Me gustaría tener esa precisión. Hay un documento de una persona que no es parte de nuestra comunidad,
que involucra así a un docente de nuestra comunidad, de la facultad, ¿no es cierto? En ese caso, en ese tipo de situaciones, lo más conveniente sería que, no necesariamente por el MAC, puede ser por un correo simple, pero donde usted hace suyo esa necesidad, ese requerimiento, ¿no es cierto? Porque es un tercero que además no tiene vínculo con la universidad, y entonces imagínese si nosotros tuviéramos que atender todo ese tipo de situaciones, ¿no? Entonces, lo recomendable sería en ese caso un correo simple con su nombre y donde usted suscribe que desea que se vea ese punto, ¿no? Si usted quiere que se vea textualmente como dice el denunciante tercero, o usted le da su interpretación y solicita lo correspondiente, ¿no? Sí, entiendo, señor decano, pero lo que llama la atención es que está dirigido al Consejo de Facultad. Entonces, alguien de la facultad tiene que atender ese tipo de requerimientos, con una respuesta muy simple, tal cual usted le ha indicado. Lo que me preocupa es que a mí me llega como consejero y yo simplemente les consulto a ustedes qué cosa hay que hacer. Y el señor Salas, o no sé, alguien me responde diciendo que eso sigue su canal normal de que el docente tiene que presentar sus encargos, pero ese es un procedimiento. La preocupación que quiero mostrar es que está dirigido al Consejo de Facultad. Señor decano, si usted me permite, creo que en las convocatorias deberíamos incorporar previo al inicio de la agenda 2 temas, ¿no? Uno que diga despacho y otro que diga informes, ¿no? En el despacho, usted dice, no hemos recibido ningún documento. Entonces ya eso nos tranquiliza que no hay un documento que haya llegado para el Consejo. Y en los informes, ¿no? Usted señala, si alguien quiere informar sobre algún tema, y así vamos dando pie, porque usted me ha llamado la atención en el sentido que ha terminado el Consejo y recién hago manifestación de algo que debe estar al principio, ¿no? Entonces, exacto. Me gustaría si eso podemos ordenarlo en el buen sentido, ¿no? Que en la convocatoria vayamos, usualmente ocurre antes de la agenda propiamente, o el llamado orden del día, usualmente ocurre que hay primero está el despacho, segundo están los informes, tercero están los pedidos, y cuarto recibiendo el orden del día. Eso es lo que más o menos tengo en mente, pero no sé si podemos revisar esa estructura y así nos evitamos cualquier malentendido. Muy bien. En relación a denuncias de terceros, yo creo que se tiene que canalizar a través de algún miembro consejero, ¿no? Porque la persona X que presenta, bueno, y no tiene, Señor decano, sí, adelante, no tiene inclusive ningún vínculo con la universidad. Entonces, esa supuesta denuncia ha sido dirigida a su despacho, lo dirigieron, sí, al decanato. a los miembros, sí, a usted también debe haber llegado, porque Sí, sí, llegó, con un decía nombre, pero no mismo, dice simplemente el consejero, pero eso debe consejeros, ir claro. a la instancia correspondiente, que es su despacho. Además dice, habría, ¿no? Habría, dice. Pero si hay una denuncia formal, debe remitirse a su despacho. Y en base a eso, recién usted puede convocar o algunos de nosotros pedir que se incluya en un próximo consejo. Pero parece que esa denuncia es un suelto. Sí, adelante. Muy bien, entonces vamos a considerar la sugerencia del profesor Santos, incluir al principio el despacho, informes, ¿no? Incluir los puntos solicitados por el tercio. En el caso de la cuestión que hacía mención el profesor Néstor Santos, sería bueno que lo envíe por correo simple y para considerarlo, ¿no? En la medida que usted es consejero, ¿no? Muy bien, entonces creo que es el mismo enlace para la sesión extraordinaria, ¿no? Entonces damos por concluido la sesión ordinaria número 7 y vamos a ver la sesión extraordinaria Número 5. número 5. Hace lista
Brevemente, doctor Sala, por favor. Bien. Doctor Oscar Tinoco. Presente. Doctor Juan Manuel Rivera. Presente. Ingeniero Aurelio Lavado. Presente. Magíster Néstor Santos. Presente. Magíster Pedro Loja. Presente. Doctor Jorge Ortiz. Presente. Magíster Marco Tello. Presente. Señor Manuel Olín. Presente. Señorita Diana Silva. Presente. Señor Jordan Tapujima. Presente. Señor Martín Alejandro Talla. Estaba Talla, ya no está. Bien. Doctor Salas, presente. Doctor Francisco Wong. Presente, colega. Doctor Rivera, doctor Raez, Ramón Chum. Estamos en quórum, señor decano. Muy bien, entonces vamos a dar inicio a la sesión extraordinaria que tiene como punto de agenda el resultado de la evaluación para la promoción docente, ¿no? La comisión nos ha hecho llegar 3 actas, ¿no? La instalación de la comisión, sesiones de la comisión y la evaluación y resultados finales. Entiendo que se han presentado 2 expedientes para una plaza a tiempo completo principal, ¿no? La promoción de asociado a principal. Damos el uso de la palabra al doctor Wong, como presidente de la comisión, por favor. Muchas gracias, señor decano. Sí, efectivamente se presentaron 2 colegas, el colega Gina Coral Tejada Estrada y el colega Ciro Javier Mejía Elías, ¿no? Ambos con los requisitos necesarios, y en lo personal yo diría que es también rescatable el puntaje obtenido por los colegas. Tienen más de 90 puntos y apenas se diferencian por medio punto uno con otro, ¿no? Entonces, como solamente se ha considerado una sola plaza, entonces el ganador ha sido el colega Ciro Mejía, ¿no? Y bueno, y queda pendiente la colega Gina Tejada, ¿no? Les reitero, el puntaje es una demostración del esfuerzo de los colegas en el trabajo que desarrollan tanto en el ámbito académico y profesional, ¿no? Y de la gestión en la facultad, en la universidad también diría, ¿no? Eso sería todo por mi parte, señor decano. Muy bien. Adelante. Gracias, señor decano. De acuerdo al acta de la sesión, pues, estamos acá para aprobar el informe de la comisión, ¿correcto? Que es el que se ha presentado. Pero no completamente. De acuerdo al reglamento, el informe o parte de lo que se debe presentar acá son las actas. Las 3 actas están presentadas, es lo que se ha adjuntado al Consejo, pero estamos aprobando el informe, ¿no? Y el informe final debe contener todos estos elementos. ¿Qué nos falta? El cuadro comparativo por ítem de acuerdo con el cuadro de evaluación de los docentes que participaron según el anexo 5. Eso nos falta para tener el informe completo. Cuadro comparativo resumen por rubros conforme al anexo 5 de los docentes que participaron. Entonces, para aprobar el informe debe estar completo. Y eso es lo que nos falta, señor decano, para poder aprobarlo. Adelante, doctor Wong. Sí, nosotros hemos enviado
¿no es cierto?, lo que se señala ahí en el reglamento, en los cuadros comparativos, ¿no? Y me permito además señalar que en las últimas reuniones hemos, dado las propias actualizaciones de los reglamentos de ratificación, promoción de la universidad, hemos ordenado en cuadros que nos permitan hacer en un solo Excel, en una sola hoja, las comparaciones correspondientes, ¿no? Pero no estamos enviando de acuerdo al reglamento. El reglamento dice el cuadro comparativo ítem por ítem de acuerdo al anexo 5. O sea, el anexo 5, la tabla de 5, que está acá, vamos a mostrarla. Esto es la que se debió enviar, ¿correcto? Y no se ha hecho. No es que quedamos un resumen, ¿sí? Sino el reglamento en este caso es bien claro, ¿no? Entonces, esto es lo que se debió enviar. Esto es lo que faltaría, señor decano, para evitar objeciones. No estoy de acuerdo con el proceso, yo estoy seguro que lo han hecho bien, sino que tenemos que cumplir la forma para enviar todo lo que pide el reglamento. Porque si no, otra vez vamos a tener un jalón de orejas. Señor decano, Adelante, doctor me Salas. parece que todo eso lo que indica aquí, ahí, tiene que ser elevado al decano. Y la comisión, imagino que sí ha enviado toda esa documentación al decanato. Y el decanato simplemente pone al consejo las actas, los acuerdos de la comisión para su aprobación por consejo. O sea, estamos en lo mismo de antes, que va a querer todos los expedientes, las evaluaciones de cada miembro de la comisión. Y por de pronto, le vuelvo a repetir que en este caso estas actas están firmadas por los 5 miembros. Quiere decir de que no hay ninguna objeción por alguno de los integrantes de la comisión. Y vuelve otra vez la desconfianza a los miembros de la comisión, porque acá lo que indica es hay que aprobar en consejo la evaluación, los resultados de la evaluación de la comisión de evaluación. Señor decano, ¿me permite? Adelante, profesor Santos. En el acta veo un cambio sustancial con respecto al proceso anterior, ¿no? En esta acta, la comisión ya está proponiendo la promoción, cosa que no ocurría en el acta anterior. En esta acta ya no está haciendo precisiones al reglamento, o sea, está acatando literalmente el reglamento, ¿no? Sin embargo, si bien es cierto que en el acta no figura el cuadro comparativo, creo que a requerimiento del señor Loja sería interesante que nos proyecten ese cuadro comparativo. Como ya existe, no hay ningún problema en proyectarlo y con eso superamos el impasse. Doctor Wong. Bueno, para aclarar primero, nosotros sí lo hemos enviado, tanto las actas como las hojas resúmenes, ¿no? Entonces, ahora, no sé si dentro del SGD el apoyo que tiene el decanato lo puede hacer. A ver. Sí, mientras proyectan a precisar en el anterior acta, el doctor Salas justamente leyó, el doctor Santos no había alcanzado, parece, ubicar. Se precisa cuál es la finalidad del acta, ¿no?
¿De qué postulantes son esos valores? Correcto. En el encabezado se indica. Perfecto, a eso nos referíamos, ¿no? Eso debería estar en los documentos que se han anexado y con eso cumplimos pues lo que dice el reglamento. Entonces, sí se elaboró y la recomendación es que lo anexen, pues, ¿no? Para poder revisarlo, ¿no? Y esto debe ser enviado pues luego al rectorado. De la profesora, ¿podemos revisarlo para los demás criterios? Perfecto. ¿Podría, por favor, mostrar la parte del grado? ¿Qué grado académico tiene la autora? No logro ver. Ambos tienen grado de doctor, si no, no pueden postular ahí. Claro, claro. ¿Pueden mostrar el documento de SUNEDO con el registro de ese diploma? Señor decano, ¿a dónde voy? Hay muchos documentos que efectivamente no hace falta presentarlo para la reunión a los consejeros, pero cuando nos reunimos, la comisión debe estar preparado para cualquier requerimiento, como hoy le he hecho con esta tabla, para mostrarlo en línea. Y si algún consejero pide el expediente completo, simplemente se nos muestra en línea y así avanzamos. No es que queramos revisar uno por uno, sino se hace un muestreo y creo que eso da tranquilidad a todo el conjunto, ¿no? Esa es una nueva versión que me parece interesante, profesor Santos. Parte suya. Es parte de la mejora continua. Correcto, totalmente de acuerdo con lo expresado por el colega Santos. Esa es la idea, como hemos venido diciendo. No es poner trabas, sino tener todo el sustento para enviarlo. Como ya lo tienen acá, llama la atención pues que no lo hayan incluido en el informe, ¿no? Está en el SGD, como dice el doctor Salas, esa es información que remiten al decano. Está en el SGD y así va a ir al... Nosotros estamos aprobando el informe, señor decano. Consejo Universitario. Usted puede solicitar, eso es lo que estamos haciendo. Señor decano, para aprobar algo, el consejo tiene que verlo, ¿no es cierto? Si ingeniero Loja, estamos señalando que por términos prácticos y por razones de procedimiento, de proceso, ¿no es cierto? El consejo no puede revisar uno por uno. Entonces usted, consejero, dice, yo quiero ver el expediente sobre tal cosa, completo, qué sé yo, y como dice el profesor, la comisión le puede mostrar, ¿no es cierto? Es tu interpretación sui generis, que ya es una constante, ¿no? No hay problema. Señor decano, si me permite, para culminar, no es una interpretación. Estoy leyendo textualmente lo que dice. El informe final de los resultados de evaluación incluye cuadro comparativo por ítem de acuerdo con el cuadro de evaluación de docentes que participaron según anexo 5, el que se mostró. Eso no está en el material que se nos envió. Eso debió estar. No es una interpretación mía. Es lo que dice la resolución rectoral. Entonces, si estamos cumpliendo, pues no tengo ninguna objeción. Pero eso faltó agregarlo. Tiene que reconocer que faltó agregarlo. El doctor Wong para la próxima... Es su interpretación, profesor Loja. Eso está en el decanato, pues, se remite al decanato. Sí, pero acá lo estamos viendo como indica acá el informe, pues. ¿Qué estamos aprobando? El informe final que ha remitido al decanato, ya le ha explicado el ingeniero Salas, contiene toda esa información, por eso nos lo han mostrado. El informe tiene las 3 actas. ¿Cuál es la agenda? Aprobar el informe. ¿De qué consta el informe? De estos elementos. Con eso acabo, señor decano. Los que están viendo este consejo, pues sacarán sus conclusiones. Así es. ¿Ya? Gracias. Así es. Interpretación equivocada, sistemática. Si me permite, señor decano. Adelante.
Lo que él está solicitando en ese recuadro ha sido enviado por la comisión. Y reitero, como usted mismo lo ha señalado, está en el SGD. No tenemos acceso al Pues, SGD, disculpe tenemos acceso a lo que nos envía. señor Pedro Loja, estoy hablando yo. Correcto, continúe, doctor. ¿Ya? Gracias por su venia. Entonces, no es que la comisión no haya entregado, lo hemos entregado. Quien organiza la agenda no es la comisión, es el decanato, la secretaría del decanato, ¿no? Y si el señor decano ha creído pertinente no ponerlo, y se considera a bien cada consejero solicitarlo, es lo que está haciendo el señor decano y el equipo que tiene. O sea, los cuadros yo no los he expuesto, lo he expuesto la propia oficina del decanato, comprobando de que sí se le ha entregado. ¿De acuerdo? Eso que quede bien claro, literalmente, y de manera reiterativa, ¿no? Gracias. Así es, lo que estamos explicando es en la sesión correspondiente como esta, los consejeros pueden solicitar, como lo han hecho acá, y si quiero tal información, cual otra información, ¿no es cierto? Y yo inclusive les he sugerido que para ver con comodidad en un expediente X se puede hacer una reunión presencial para este tipo de situaciones, ¿no? Así es como hace algunos años nosotros detectamos algunas irregularidades, ¿no? Lamentables. Entonces, esa es la sugerencia. Y dado el carácter reservado, confidencial de los expedientes por los cuales no se puede pues, dar acceso así abierto, ¿no? Entonces, Señor decano. en cada sesión, cuando hay una inquietud de algún consejero, una aclaración, una ampliación, qué sé yo, simplemente lo solicita y se muestra. Pues, ¿no? Adelante, profesor Lavado. Creo que una recomendación para evitar estas observaciones ya que se van presentando, sería mejor que las promociones, ratificaciones, concursos públicos, nombramiento, contratación, los consejos sean presenciales. Así es. Muy bien, entonces, respecto a este informe... Señor decano, disculpe, ya el cuadro comparativo ya lo hemos visto. Yo solicité, digamos, el documento de SUNEDO sobre el grado de la segunda candidata, perdón, del candidato que era el segundo lugar, creo que es la doctora Tejada, creo. Quiero ver la constancia de SUNEDO. Se puede ingresar a SUNEDO y que de ahí se saque la constancia y lo muestren al profesor Néstor Santos, pues. Eso es lo más fácil. Para eso está Internet. Yo iba en el sentido, doctor Salas, en el sentido que la comisión tiene ese documento y se lo ha pasado el decanato. Entonces, en esta línea de revisar aleatoriamente, creo que alguien de la facultad o de la comisión ingresa y nos muestra. Creo que así vamos avanzando. A ver, si me permite nuevamente, señor decano. Adelante. Hace las anteriores situaciones que hemos tenido, donde fuimos, entre comillas, observados, justamente quisimos cumplir al pie de la letra lo que decía el reglamento. ¿Qué cosa decía el reglamento? Presentar, ¿no?, declaraciones juradas y documentos que se prueben, ¿no?, lo que muestra el candidato o los candidatos. Y eso es lo que hicimos. ¿Y qué cosas nos dijeron en el BRAP? Que según la ley de simplificación administrativa, los documentos que son públicos y de acceso abierto para cualquiera, no es necesario presentar declaración jurada, incluyendo lo que es SUNEDO. Entonces, en los expedientes, no todos los expedientes, en el caso de la colega Gina sí lo presenta, pero no todos los expedientes consideran eso. Basta decir que sí está declarado en SUNEDO. Nosotros, a pesar que nos presenten los documentos, igualmente entramos a SUNEDO y comprobamos lo que dice, lo que estamos viendo en pantalla, ¿cierto? Entonces, eso es lo que ocurre en todos los casos, ¿no? Sí o sí entramos a SUNEDO, incluso nos damos el tiempo para observar todos los detalles en términos académicos
de los candidatos o postulantes que tenemos a la mano, ¿no? Solo que, como repito, no es obligatorio que lo coloquen en el expediente, ¿no? Y comprobamos que efectivamente están ahí, ¿no? Bueno, ahí está demostrado. Gracias. Doctor, muchas gracias. Creo que así podemos trabajar. O sea, no es que vamos a revisar hoja por hoja, archivo por archivo, sino que surge una inquietud y la comisión lo tiene o hace la aclaración respectiva. Porque decir que cada uno vaya a Internet creo que no es una buena práctica para un consejo. No, yo decía que podemos entrar nosotros, y eso es lo que acaban de hacer ahorita, y se muestra. Muy bien, entonces hechas las acotaciones, pasamos a la votación respecto al informe. Se aprueba por unanimidad, alguien se abstiene, alguien está en contra. Muy bien, entonces aprobamos por unanimidad el informe respecto a la promoción docente, en donde el profesor Ciro Javier Mejía se promociona, ¿no?, a la categoría principal. Muy bien, les agradecemos su participación. Los jóvenes del tercio, si bien es cierto, debimos hacerlo en la anterior reunión, en todo caso, manera de coordinación, estaban sugiriendo que el Consejo de Facultad pudiera empezar un poco más tarde, ¿no? El asunto es que más tarde algunos docentes ya tienen clase, ¿no? Normalmente son de 3 a 5, ¿no?, las sesiones. Señor decano, Sí, por si acaso sería bueno informar también que este próximo viernes 17 tenemos que hacer una sesión extraordinaria para ver el ingreso a la carrera docente. a este viernes. Este viernes, sí. Eso ya está de acuerdo a un cronograma aprobado por la central, por el BRAP. Señor decano, quisiera recordar que el viernes tenemos la visita de INCACIT y esta va a ser todo el día. Sí, pero de todo modo vamos a tener que hacer el consejo, porque está según cronograma que viene del Consejo Universitario, ¿no?, del rectorado. Que ya está programada. En todo caso, haríamos la sesión extraordinaria y luego, ya para la siguiente semana haríamos la ordinaria, pues. La siguiente semana o antes de fin de mes, ¿no? Entonces hay que darnos un tiempo, hay que coordinar con la gente de ICACID para que nos den el espacio, sobre todo a los consejeros, ¿no? Correcto. Muy bien, entonces, en todo caso vamos a pasar una suerte de encuesta para ver el horario, ¿no?, correspondiente de los consejos. Muy Señor buenas. decano, Sí, adelante, profesor Lavado. el consejo de hoy día, pues, todos estamos presentes, entonces este horario se adecua a la mayoría. Nadie ha faltado. Hay un pedido escrito de los estudiantes, pero ninguno de ellos se manifiesta ahora, no sé. Adelante, señor Olín. Buenas tardes. Sí, justo se había solicitado que el horario de consejo sea un poco más tarde, justamente porque actualmente nos estamos encontrando en prácticas y se nos dificulta poder ingresar. Eh, es muy complicado que podamos asistir a los consejos. Estamos haciendo un sobreesfuerzo, pero se nos facilitaría más que pueda ser un poco más tarde. Sí, tal vez no puede ser a las 5, creo que a las 4 podría también hacerse, ¿no? Para que sea fuera el horario laboral que nos toca a nosotros, porque usualmente las prácticas son de 8 a 3 o de 9 a 4. Y siendo a las 3 se nos complica bastante.
De acuerdo, vamos a hacer una suerte de encuesta y ahí les informamos. Muy bien, muy buenas tardes. Se les agradece su presencia, su participación. Buenas tardes. Buenas. Hasta luego. Buenas tardes. Hasta luego. Hasta luego con todos los colegas.